Buenas noches. Seguimos con esta parte de teología comunitaria, pero la unidad 2 quedó algo de la parte de la historia. Eh, Ustedes por lo menos tienen en claro esta parte de la reforma, que en la reforma hay tres reformadores famosos que nosotros estudiamos, serían Lutero, Zwinglio Hola, y clase. Calvino. A estos tres Sí, nosotros llamamos reformadores magisteriales, magisteriales. ¿Por qué decimos magisteriales? Ellos tenían que luchar contra la Iglesia Católica en cuanto a la área teológica. Entonces, eh, tuvo que discutir el error teológico o en ese punto central que es que se han apartado de la Biblia, de la palabra de Dios. Segundo, o en cuanto a la salvación. Y después, en cuanto al tema de la gracia. ¿m? Eh, Entonces, nosotros estos principios reformadores comúnmente conocemos como cinco solas, ¿no? Sola la Biblia, sola gratia, solo la gracia, no la obra. Después, tercero, sola Cristo, para nuestro único mediador. Y después sola fide, solo la fe. Después, toda la gloria para nuestro Dios, ¿no? Soli Deo punto Gloria. 75. Entonces, estos cinco principios de la Reforma es un resumen de las ideas centrales de estos tres reformadores. Eh, pero 95% entre ellos coincidían, pero en cambio 5% en cuanto a la Santa Cena. Después cada uno enfatizaba puntos centrales, como en caso de Lutero, más enfatizó la fe. Zwinglio en cuanto la importancia de la gracia, y en caso de Calvino eh, enfatizó mucho la soberanía de Dios, soberanía de Dios. Entonces, pero en general ellos coincidían en que la doctrina tenía que estar basada en la Biblia, única autoridad de fe y de práctica es la Biblia. Pero sin embargo, entre los laicos, que no eran teólogos ni sacerdotes, sino que laicos que querían no solamente en la parte teológica, sino en la vida real, la reforma radical, nosotros vimos que se llamaba los anabautistas, los anabautistas. Estos anabautistas se le llama anabautistas porque eh, ellos rechazaron el bautismo infantil de la Iglesia Católica. ¿Mm? Entonces, ellos, eh, al tener la fe en Jesucristo y lo convertido, es decir, nacido de nuevo, ellos tenían que formar una comunidad de fe y que por esa confesión tiene que ser bautizado. Entonces, lo bautizado, después de la conversión, o, tenía que formar una comunidad de fe, no como la Iglesia Católica, que bautizaban a los niños y todos eran católicos. Y, y había una mezcla entre gente de fe y creyentes y no creyentes. Y, y además los no creyentes, aunque no tenían fe, estaban dentro de la Iglesia Católica por el bautismo infantil,
y también, sin tener fe, podían hacer una carrera eclesiástica para subir al poder eclesiástico y luego tener diferentes eh, privilegios, también statu quo, ¿m? Poderes seculares y poderes terrenales, porque la Iglesia Católica, ellos con 7 sacramentos tenían el poder celestial, porque sin sacramento nadie podía ir al cielo, ¿no? Nadie podía ser salvo. ¿No? Los sacramentos era propiedad de la iglesia y también de los sacerdotes. Sin ¿Sí? sacramento nadie podía ir al cielo, ¿no? Entonces, la iglesia reclamó tanto el poder celestial, espiritual y más el poder terrenal, ¿no? Las tierras, el dinero, ¿m? El poder civil y también los poderes sociales. Es decir, que la iglesia era un centro de control, de autoridad, también de poder en esta época. Entonces, la reforma, al separarse de la Iglesia Católica, si bien se han separado, pero sin embargo, dentro de los territorios, por ejemplo, en caso de Alemania, los luteranos, lo que nacen en la tierra de los luteranos eran luteranos, aunque sean creyentes o no, por ese bautismo infantil. Entonces, los anabautistas dijeron, no, rechazamos el bautismo infantil y queremos rebautizarnos. El verdadero bautismo del Espíritu y en agua. Entonces, ellos eh, 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 a los convertidos otra vez recibían el bautismo y esto era difícil de ser entendido tanto para los católicos y los reformadores. Entonces, los anabautistas eran perseguidos tanto de los católicos y de los protestantes, ¿no? A ver, de esto, ¿qué le parece? Es decir, que tenían dos enemigos. ¿eh? Eran enemigo católico y enemigo protestante, estos anabautistas. Pero como que eran reformadores radicales no solamente en lo teórico, sino también en la vida práctica de fe, querían eh, el cambio, la reforma, y actualmente la mayoría de las iglesias evangélicas adoptamos la postura de los anabautistas. ¿m? Eh, por ejemplo, los anabautistas eh, no solamente rechazaban el bautismo infantil, también ellos hablaban la necesidad de la separación entre el Estado y la Iglesia. ¿M? Que, por ejemplo, en caso de Lutero, oh, tuvo éxito su reforma y la Iglesia luterana se unió con el Estado alemán. Es decir, el príncipe, el rey de Alemania ayudó a que Lutero pudiera levantar una iglesia luterana en Alemania. Entonces, había una sociedad entre la política y la iglesia, hasta el día de hoy en caso de la iglesia luterana. Y después, en caso de las iglesias reformadas en Suiza y después eh, también en Inglaterra, la iglesia anglicana, había una asociación, una unidad entre el Estado y la iglesia, pero ellos dijeron que la iglesia y el Estado tienen que estar separadas. Y la iglesia debe ser sostenida y autónoma, independiente de cualquier influencia del Estado. Ese punto también fue muy importante. Y luego también una contribución muy importante de los anabautistas
Si bien Lutero, Calvino, Zwinglio habló que la esencia de la Iglesia es Communio Sanctorum, comunidad de fe, es decir, comunidad de los santos convertidos, nacidos de nuevo, pero ellos querían llevar radicalmente esa vida comunitaria. Por eso este sacerdote holandés llamado Menno Simon en 1536 renunció a la Iglesia Católica Romana y como los anabautistas fue bautizado nuevamente. ¿m? Nuevamente, eh, por eso es un anabautista, pero dentro de los anabautistas había dos grupos, anabautistas revoltosos o violentos, eh, ¿m? Hablaban para la reforma, el cambio, para que haya un verdadero comunismo, ¿m? Tenía que tomar las armas. Por eso ese grupo se llamaban anabautistas eh, violentos o revoltosos, ¿no? De ahí viene esta idea, esta teoría de Karl Marx, lo que conocemos nosotros, el comunismo, que eh, hizo mm, tanta, eh, digamos, en la historia, dejó una huella muy importante, pero ahora sabemos que fue un fracaso, ¿no? A través de las armas, de la violencia. Pero había otro grupo más moderado, eran radicales, anabautistas moderados, pero considerado menos Simón entre los anabautistas pacifistas, que ellos querían vivir eh, este ideal de Sermón del Monte en la vida práctica. Por eso se le llaman anabautistas pacifistas o anabautistas biblicistas, que toda la fe se basaba en Nuevo Testamento, pero más especialmente en el Nuevo Testamento y más en Sermón del Monte, vivir radicalmente el Sermón del Monte. Entonces, Menno Simón eh, fue un predicador itinerante, iba de diferentes lugares, después hubo grandes seguidores, un grupo muy importante de una comunidad de fe anabautista y junto con ellos se emigró a Holanda y otros a Alemania y allí levantó una iglesia llamada Menonita, ¿no? Menonita. ¿Está bien? Hasta acá, ¿alguna pregunta acerca de los anabautistas? ¿Mm? Sí, Luis. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Sí. Eh, mi- pre- los anabautistas, entonces, ¿a partir de qué edad exactamente permitían bautizar? A los adultos, sí, como en los días de O hoy. sea, a partir de los 18 años, o sea, Sí, sí, que sí, puede ser. 16, 16 años, ya cuando pueden hacer uso de su razón, de su Mm, propia voluntad, y claro. que cuando hay genuina confesión de fe, ¿no? De un nuevo nacimiento. Entonces, ellos dicen que ellos deben ser bautizados, ellos deben participar en la Santa Cena y también que con ellos tienen que formar una comunidad de fe. Pero Mm, en caso de Menos Simón, quería una comunidad de fe muy radical, ¿no? Que vivían juntos, ¿no? Como una familia. ¿M? Entonces, el verdadero comunismo que hubo allí en Hechos capítulo 2 no solamente eran convertidos, sino que compartían hasta los bienes materiales, ¿no? Entonces, eh, ellos querían tener esa experiencia de la iglesia del Pentecostés, pero en el siglo XVI. ¿Mm? Ahora vamos a ver un poco
un video de los menonitas, pero menonita en Argentina, ¿no? En Tucumán, ahí, ¿dónde está Lucas? Ah, Lucas, en Tucumán también hay una comunidad menonita que viven juntos, que han formado una comunidad, pero Sí, eh, en el límite con Salta. sí, sí, pero aquí en La Pampa también hay una. Sí, ahora ustedes pueden ver video. En Guatraché, cerca Sí, de acá donde... Bueno, ellos son menonitas porque son seguidores de Simón Meno. Simón Meno fue principalmente un cura católico, pero luego fue discípulo de Martín Lutero y luego se desprende de Martín Lutero y hace justamente lo que hoy nos encontramos con la religión menonita, que es seguir profesando y el sacrificio hacia Dios, ¿no? Eso es fundamentalmente la parte central de esta religión. Nace en Rusia, estaría cercano a los Países Bajos, también Holanda, pero que se vinieron todos a América luego de la Segunda Guerra Mundial, no habría quedado ninguna persona, por lo menos que ellos sepan, o familiares que ellos tengan en Europa, y empezaron a llegar desde Canadá, y luego, a medida que por ahí las nuevas tecnologías y demás los iban tratando de incorporar, los más ortodoxos fueron yendo de eso, y de ahí fueron que pasaron desde Canadá en el estado de Ontario, pasaron a lo que es Zacatecas, también a la parte de Chihuahua en México, luego pasaron a Paraguay, en Bolivia, están en Santa Cruz de las Sierras, y bueno, en el año 86 el primer lugar que se asientan es aquí en La Pampa, en Guatraché, y bueno, y en la actualidad ya hay colonias que se han formado desde esta colonia de La Pampa, han ido a Santiago del Estero, a un lugar que se llama Las Delicias. Uno de sus pensamientos es que, bueno, si ante Dios somos todos iguales, ¿por qué diferenciarnos en nuestra sociedad? Por lo tanto, ellos toman esa postura de vestirse todos iguales. La vestimenta en el varón es tradicional mameluco azul con camisas a cuadro y el gorro. En tanto, las mujeres por ahí usan el pañuelo con los vestidos largos y un delantal arriba de eso. Y la diferenciación por ahí que tienen entre mujeres es, las solteras tienen pañuelo blanco, las casadas tienen pañuelo negro, en tanto que los varones no hay una diferenciación así entre solteros y casados. Lo que nosotros siempre le recomendamos a la gente que viene específicamente a recorrer la parte del sudeste de la provincia de La Pampa y que quieran conocer la colonia menonita es que lo hagan con un guía porque bueno, es una forma mucho más accesible y poder llegar a lograr mejores charlas y mejores cosas y a entender un poco mejor su forma de vida. Bueno, se tiene que contactar con la Oficina Municipal de Turismo, de acá de la localidad de Guatraché, y así le van a informar bueno, cómo acceder a los diferentes guías que hay. Y la visita guiada, hay dos posibilidades. Una, la visita guiada tradicional, donde se visitan quesería, metalúrgica, carpintería, el almacén de ramos generales, un señor que es un zapatero de la colonia. Y en forma opcional está la posibilidad de almorzar en la casa de una familia, que realmente es interesante, se almuerzan comidas típicas, y bueno, que también es digamos, algo atrayente para el turista a la hora de acercarse, poder compartir con una familia el almuerzo. Esta comida típica se llama Bareini, que es bueno, es una masa rellena de ricota, que bueno, realmente es exquisita, así que por ahí vienen, los invitamos a que lo prueben. sí. A ver, ¿qué le pareció? Sí, miren que este grupo, la Ana Bautista Menonita, ha permanecido fiel más de casi 500 años. ¿Eh? Y que de Holanda pasaron a Alemania, luego a Rusia, y por la persecución, muchos emigraron a Estados Unidos, y luego también algunos fueron a Canadá,
y después también hubo persecución. Entonces, eh, algunos de Europa o de Estados Unidos o de Canadá han emigrado a América del Sur, México, también Paraguay, hay muchos menonitas, y también llegaron hasta Argentina. Claro, ¿por qué fueron perseguidos? Vieron que no sé si vieron la película, estos menonitas y el grupo de Amish, ¿no? Que ellos, para llevar a cabo literalmente el Sermón del Monte, ¿qué le dice? Cuando pega la mejilla derecha, ¿qué dijo Jesús? Que ponga la izquierda, ¿no? Entonces ellos están en contra de la violencia. Entonces, al encontrar en contra de cualquier tipo de violencia, eh, están en contra del servicio militar y también de la guerra. ¿Mm? Por más que sea una guerra justa o una guerra eh, legal o válida, ¿mm? Por eso no toman las armas. Habrán visto alguna película yo vi una película donde un joven menonita tuvo que, obligatoriamente, tuvo que hacer el servicio militar obligatorio, y en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos él apeló a la corte, pero igual no tuvo solución. Él tenía que participar en la guerra, pero él dijo que él estaba en contra de tomar las armas. De allí que él dijo, yo no voy a tomar las armas, pero yo participaré en la guerra, pero como auxiliar, como enfermero. Ahí nace la tradición de estos soldados médicos que no toman las armas, corren lo mismo peligro de vida, pero están a la par, atienden a los soldados caídos, heridos, y que él salvó varias vidas, pero al principio fue condenado como un traidor, pero después le dio una medalla por su valentía, por salvar mucha vida, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han visto esa película, ¿no? Entonces, están en contra del servicio militar, ¿m? También de la jura a la bandera, ¿no? Claro, ellos juran, no, como dice el Sermón del Monte, no hacen juramento, ¿m? Solo creen en único Señor, único Dios, y que están en contra del juramento. Eso trajo eh, también la persecución en estos países organizados que participan en la guerra, en caso de Rusia, ¿no? Alemania, vieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial, allí fueron muy perseguidos. ¿Mm? Y después, en Estados Unidos también fue muy perseguido, Canadá, entonces tuvieron que emigrar a América del Sur, donde eh, no haya países donde no haya guerras, no haya servicio militar obligatorio, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo ellos eh, quieren vivir radicalmente, eh, tal como enseñó nuestro Señor en ese Sermón del Monte, ¿no? Y además vieron que no usan autos, andan a caballo, en carreta, ¿no? Las mujeres se visten de pollera larga. Entonces, pareciera como un grupo cerrado, pero en realidad no son. Ellos son pacifistas, pacifistas, y que los menonitas tiene una universidad menonita que la carrera de doctorado eh, tienen la carrera de la resolución de conflictos, de la mediación, ah, los ah, pacifistas que trabajan en ONU,
o todos estos así, digamos, libros salen de los menonitas y de los anabautistas. ¿Mm? Por eso que eh, estos tres libros que le di es para que ustedes lean de este autor que estuvo trabajando en Paraguay, en la comunidad menonita. Son tres libros: Contracorrientes, Renovación de la Iglesia, ¿no? La convivencia radical. ah, También es un teólogo oh, sudamericano con ideas anabautistas, pero que comparte con raíces de la teología reformada, ¿no? Sí, Alan, sí. Mm. Mm. Acá yo siempre los veo, los menonitas. Eh, Vos vivís están acá, En La Pampa, ¿no? claro, están acá Mm, cerca. mm, Y frente a mi peluquería hay un corralón donde venden cerámicos, mm, todos artículos de mm, cerámica mm, para de revestimiento y son muy trabajadores mm, los menonitas. Ahora últimamente se han modernizado un poco mm, y vienen en camioneta. mm, Vienen en camioneta con un acoplado enorme y compran muchísimo cerámico. mm, Eh, También andan con teléfono, ¿viste? mm, Pero se ve que solamente lo usan, ellos dicen que ahora lo usan solo para el trabajo, es una herramienta. mm. No lo usan para el ocio. Pero Ah, creo que sí. solamente los hombres mayores pueden usarlo al teléfono, solo para trabajar. Mm. Sí, sí, Y sí. acá hay mucho campo y trabajan mucho en hacer silos de metal para Sí, guardar, y hacen galpones, tinglado, pero trabajan muy bien, una prolijidad impresionante tienen. Son muy sí. trabajadores. Además, promueven la vida austera, también del ahorro, y que en esa vida neotestamentaria, al vivir juntos, gastan menos. Entonces, eh, eh, tienen menos consumo, y después trabajan todos iguales, porque eh, otro valor de los anabautistas es la igualdad. ¿M? Promueven la igualdad, entonces trabajan juntos, reparten por igual las ganancias. ¿M? Y luego ellos ahorran, y por eso progresan ellos. Eh, Progresan, cada vez compran más tierras, ¿no? Campos. Por eso dedican campo de carpintería, metalurgia, en agricultura, en ganadería, ¿no? Entonces, pero sin embargo, oh, educan a sus hijos, eh, mm, no según los valores del mundo, sino oh, según la enseñanza bíblica que hay, y hay pastores en la comunidad, y después, cuando mm, hay problemas o están en rebeldía, eh, tal cual como dice en el Nuevo Testamento, o, eh, 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 disciplinan, a través de la disciplina corrige, y luego de la corrección los admite nuevamente como miembro de la comunidad, ¿no? Pero a veces, eh, cuando hay más rebeldía, entonces ahí puede llegar a haber hasta la excomunión, que lo saca de la comunidad, de la colonia. ¿Mm? Por eso hemos visto los menonitas que son anabautistas, y hasta el día de hoy vemos los valores que ellos defendieron, lucharon, sigue en pie, y hoy recibimos los legados de los anabautistas. ¿Mm? ¿Está bien?
Y después de la Reforma, hay en el siglo XVII, tenemos que recordar, eh, miren que eh, en Alemania, después de la Reforma, hubo como una caída del luteranismo, también de la iglesia protestante. Otra vez se han secularizado, han quedado como muy caídos. Entonces aparece este hombre llamado Philipp Jakob Spener, conocido como el padre del pietismo, ¿no? ¿Mm? Entonces allí este Spener enciende un nuevo fuego de piedad, ¿m? Dentro de la iglesia luterana. En 1670 organiza un grupo de oración al que llamó Comunidad de Piedad y publica un libro en 1675 que va a ser el manual del movimiento pietista, ¿no? Se llama Pia Desideria, deseo piadoso. De ahí viene el nombre pietismo. ¿Mm? No sé si han escuchado de pietismo, pero ¿por qué? El luteranismo, el calvinismo quedó en teoría, quedó eh, en la intelectualización. Y paulatinamente entre los teólogos se discutían, publicaban libros, pero la fe se habían enfriado entre los protestantes y que hubo una disociación entre la fe y la obra, ¿no? Entonces, total, la iglesia luterana enfatizaba la fe, no la obra, entonces como que la salvación es por la fe, no por las obras. Entonces como que devalorizó la obra. Entonces no hubo eh, esa vida de fe y después la obra de fe. Entonces, eh, Spener enciende este nuevo fuego llamado pia desideria, un deseo piadoso, ¿no? En que la fe debe ser una fe viva. Entonces, dentro del luteranismo, Spener organizó pequeñas iglesias dentro de la iglesia. Ahí nace las famosas células que hoy nosotros conocemos, ¿no? Las células que en casa se reúnen tres, cuatro familias o cinco familias, se reúnen, oran juntos, estudian la Biblia juntos, ayudan uno al otro como una familia extensa. Esa familia extensa se la llamó células. ¿Mm? Entonces, estos grupos caseros de estudio bíblico, de oración, debían ser la levadura dentro de la iglesia oficial, sin salir de ella. La oficial se enfrió, se endureció otra vez en un organismo estatal dentro de Alemania. Miren que hasta el día de hoy en Alemania eh, eh, los pastores son funcionarios del Estado, son, eh, digamos, son funcionarios públicos del Estado. Entonces, ellos tienen que salir de la universidad donde el Estado alemán reconocen los estudios. En la universidad no son seminarios, son universidades, hacen la carrera, después rinde el examen al Estado y cuando son aprobados ya son funcionarios públicos. Y el Estado le da el sostén, el sueldo, no la iglesia, ¿no? El Estado le dice al pastor que vaya a tal lugar, supongamos que vaya a Pampa, a la iglesia de Santa Rosa, ahí, y, no le importa si tiene mucha congregación, poca, o él cumple su función, ¿no?
de bautismo infantil, de casamiento, también de administrar la iglesia, después la defunción. Todo esto hace el pastor como funcionario público. Entonces, miren que no creo que tenga un fuego o del Espíritu Santo, fervor para ganar las almas. Total, él es funcionario público. El sueldo le da el Estado, aunque vaya a una parroquia grande, pequeña, todos reciben igual, ¿no? Entonces, allí se enfrió la iglesia luterana, pero Spener, sin salir de ella, dice, hagamos pequeñas iglesias, iglesias verdaderas, como una levadura, que oren, que también hagan estudio bíblico y luego también compartan comidas y que ayuden mutuamente y formen una comunidad de fe. Entonces trajo una renovación dentro de la iglesia protestante. ¿Mm? A ver, de esto, ¿qué le parece? A ver, Rodrigo, a ver, dé una opinión de este pietismo alemán, de Spener. A ver, Rodrigo, sí. A ver, Lucas, a ver, sí. Ahora A no sé ver, cómo sacar el aplauso en este YouTube. sí. Pero lo que quería decir es que un amigo hace un año Mm, se fue de misionero a Alemania y él mm, me contaba cuando volvió que, que como ahí la religión principal son los protestantes, ¿no? El catolicismo como aquí, no me acuerdo si fue Alemania o Austria, pero que la religión principal eran los protestantes. mm, Entonces, como usted decía, los pastores cobraban un sueldo del Estado. mm, Entonces, como es un trabajo, uno se puede postular. mm, Entonces me decía que muchos pastores eran ateos que mm, solamente estudiaban teología mm, y se postulaban para el trabajo, pero ni creían en Dios. O sea, muchas congregaciones ellos iban, ¿no? Que hay iglesias que todos los, o sea, de lunes a viernes son bares así, y los domingos se limpia todo, tienen como la reunión de ellos, y el pastor es como, es un trabajo más, no es sí, algo que sea. Entonces, dice que hay muchos pastores que son hasta ateos, que ni creen, que llevan cualquier vida, pero como es un trabajo, que uno se postula, se entrega currículum, no sé cómo será, es como un llamado acá, como la docencia acá en Argentina, sí. con puntaje y todo, entonces eso me pareció muy loco y como lo que usted estaba diciendo también. Sí, por eso en la universidad enseña Nuevo Testamento profesores que no creen en Jesús, no creen en Dios. Y miran, imagínense los pastores que salen de esa carrera universitaria, destruyen las iglesias. Y por esa razón, en Europa, las iglesias protestantes reformadas, eh, no hay congregaciones, las iglesias están vacías, están muertas. Pero Spener en el siglo XVII quiso hacer una reforma. Vieron que como que eh, Calvino, Lutero dijo, la iglesia siempre tiene que ser renovada, reformada, ¿m? Cambiada. ¿M? Entonces Spener de alguna forma dijo, la fe cristiana significa una vida espiritual renovada que debe mostrarse por la conducta y una adoración más simple y sincera. Entonces quiso, eh, dentro de la iglesia europea, que la fe
cristiana, por ahí quizás sabe de memoria la doctrina de justificación, conoce, porque enseñaba el catequismo, pero como loro o sabía, pero decía que la fe cristiana tiene que haber una vida espiritual renovada. También esa separación entre fe y obra hizo que enfatizaba mucho fe, pero devalorizando la obra. Pero acá la obra de la conducta debe mostrarse por la conducta. Nosotros diríamos buen testimonio, ¿no? Después una adoración simple, sincera y verdadera, ¿no? Verdadera, espiritual. ¿Mm? A ver, de esto, a ver qué le parece Andrea. A ver, Andrea. ¿Mm? Sí, Andrea, una opinión. Y después solo los profesores convertidos podían enseñar teología, porque en la universidad había profesores no convertidos, no creyentes que enseñaban teología y además la Biblia. Imagínense, hasta el día de hoy hay muchos teólogos que son con muy buena base filosófica, conocen toda una teología, pero parecen muy profundos, pero no son convertidos. Pero Spener ya vio ya en el siglo XVII que había profesores no convertidos que enseñando en las universidades. A ver, ¿qué le parece Rodrigo y Andrea de opiniones? Profe, bueno, decía que el pietismo, ellos se preocupaba más por la fe interior, ¿no? De la persona. O sea, ellos creían y entendían que lo personal para poder edificarse era la palabra, de alguna manera, leer la Biblia. Mm, Y también ellos querían que tengan una vida de oración, de alguna manera, que sí, algo más personal. sí. Pero sí, es verdad también lo que dice. Las personas que... Yo también tenía como un problemita acá, porque yo pensé que solamente Lutero o Calvino decían que solamente los que tenían un estudio teológico podían enseñar la palabra de Dios. Pero acá yo leo que dice que solo profesores convertidos podían enseñar la teología. Pero ¿en qué sentido? Como usted está explicando, que si eras profesor podías tener un lugar en el Estado. Entonces no entiendo la diferencia. O sea, ¿en qué sentido convertido? ¿Cómo sabía? Convertido es decir, que haya tenido experiencia de nuevo nacimiento, pero al ser un funcionario Ah, público, podía ganar, para ganar dinero, podía, sin estar convertido, es decir, sin creer en Jesús o que no haya sido convertido, podía hacer una carrera universitaria y luego ser pastor y profesor en la universidad para enseñar teología. Entonces, Spener dice, no, los convertidos tenían que enseñar la teología. Por ejemplo, un caso, eh, te doy un ejemplo. Yo, Pablo Juan, eh, por ejemplo, si en el seminario tirano me da mucho dinero, no soy convertido y estoy aquí con ustedes y enseño teología, Biblia o las materias. ¿Qué le parece? ¿Está bien o está mal? A ver, Rodrigo. Sí. ¿Qué tal? Bueno, perdón que no contesté recién, Sí. estaba justo en una llamada Mm, porque estamos mudándonos de urgencia y justo, mm, bueno, pero perdón. mm, Pero estaba escuchando eh, y se me venían muchos temas ahí a la mente, pensando en la reforma, en la contrarreforma y la tercera fuerza, digamos, perdón, el catolicismo, el mm, protestantismo y la tercera fuerza, que es de donde sale
los anabaptistas, y bueno, y hablando de los pietistas, se me viene también a la mente los puritanos, la gente Mm, que, digamos, que era como muy extrema en cuanto a la revelación interior, a la vida espiritual por sobre el resto. Eh, y, y además la época, que era una época donde la razón estaba a todo lo que daba el, y como decían recién, la importancia al estudio teológico por sobre todo. Yo pienso que una de las herencias del catolicismo es que se seculariza el conocimiento, entre comillas, de Dios como si fuera una cosa normal, teorizable y una cosa así, ¿no? Entonces, eh, compositores eran ordenados sacerdotes y, digamos, como una carrera más, como una carrera de digamos, como voy a estudiar física y entonces, pero no había necesariamente una vocación. Lo que yo mm. entiendo de lo que están hablando ahora es que se exige como de base un llamado, una vocación, una conversión que no tenga que ver con la cuestión intelectual, sino Mm. con otro espíritu, ¿no? Este, Claro, eh, no es que devaloriza la parte intelectual o de la mente, porque al enfatizar mucho la ortodoxia, perdió la parte de la obra, de la vida, ¿no? De la vida, de la fe personal, de la conversión, ¿m? De una vida espiritual renovada. Entonces hizo eso que se llama en el siglo XVII, XVIII en Europa, se llama esta época como el, el protestantismo dogmático. Se han dogmatizado, si bien conocen los dogmas, confiesan la Trinidad, la cristología, pero sin embargo su vida eran totalmente seculares. Y después los pastores no eran convertidos porque eran funcionarios públicos o hacían la carrera y bueno, el Estado daba el sueldo, entonces eso hizo que haya perdido el fervor evangélico y a que se haga por eh, algo también. Lo sí, sí, hacían a veces sí, por el dinero, por no lo una... hacían por vocación, por llamado. Por eso que a través de la historia ganó esta idea de los anabautistas la separación del Estado y la Iglesia, ¿no? Porque vio la corrupción la secularización que traía esta asociación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? ¿Mm? Entonces, Pastor, eh, sí, te quería hacer una pregunta, le quería hacer una pregunta. sí. ¿Qué opina, digamos, hablando de esto de separar iglesia del Estado, qué opina de la iglesia católica? Mm, Digamos, yo veo como un debilitamiento en la cúpula. mm. ¿Se imagina, digamos, en algún futuro la posibilidad de que la iglesia pierda el poder, así, su poder, eh, me refiero como imperial que tiene, ¿no? Que Mm. se descentralice la Iglesia Católica. eh, No, no creo que haya un cambio, porque la Iglesia Católica nace junto con el Imperio Romano occidental, al destruirse el imperio, pero la estructura imperial adoptó la Iglesia Católica, ¿no? Todo ese sistema imperial, pero ellos no van a querer dejar ese statu quo o los poderes que han acumulado a lo largo de los siglos. No creo que haya un arrepentimiento genuino para volver a Cristo, ¿no? ¿Mm? No creo que vayan a abolir
este sistema papal. No, ahora sí, están eligiendo el Papa y que todo el mundo quieren influir para que eligen tal Papa para poder ejercer mayor poder en caso de, vemos en caso de Estados Unidos, ¿no? No, ¿No? sí, Quieren sí, tener control imperial, yanqui, ¿no? En todo el mundo, exacto. no solamente con las armas, con el ejército, sino también en la parte espiritual, asociándose con la Iglesia Católica, ¿no? Por eso Trump quiso que un cardenal norteamericano sea elegido como papa y Claro. ejercía presiones, ¿no? Presiones. Ahí yo lo sospeché que como estamos ante inminente venida de nuestro Señor Jesús, como que ya esta parte, ya en Apocalipsis, ya profetizó. En Apocalipsis vemos como la ramera que describe en Apocalipsis justamente la Iglesia Católica. Mm, sí, Ujú. Y no Eh, cayó nunca, eso es increíble. mm, O sea, cayó el imperio entre comillas, porque sí, cayó, todavía está. pero esa ramera, ese imperio que perseguía a la Iglesia, eh, se transformó en la Iglesia Católica y sigue Claro. en pie hasta el día de hoy y seduce. Eso no quiere decir que dentro de la Iglesia Católica no haya verdadero creyente. Puede Ujú. haber, pero en su mayoría están desviados, creyendo en diferentes ídolos, ¿no? Creyendo a lo que dice el Papa más que a Cristo, ¿no? Entonces, hay una gran desviación, cada vez peor, ¿no? Cada vez peor. Sí. A ver, Alan, sí. Alan, sí. Sí, la pregunta que quería hacer, sí. Yo tenía Mm, la pregunta de si Juan Wesley no usó esto del pietismo en la iglesia eh, metodista. Sí, Ellos no habían... ahora de pietismo alemán, ahora vamos a ir ahí, a Juan Wesley. Por eso, a ver, antes de esa pregunta, después haga esa pregunta. Antes, hiciste una pregunta que levantaste la mano. Sí, 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 bendiciones a todos. sí. No, que justo cuando estábamos hablando del tema de la parte cuando dijo de que un profesor que no es convertido Mm, y que pueda dar la clase y todo eso, mm, me hizo recordar al relato de cuando Jesús tuvo el encuentro con Nicodemo, mm, donde Nicodemo preguntó y la cual Jesús le había dicho que tenía que nacer de nuevo. mm, Eso, pensar en eso, de que, bueno, Nicodemo obviamente no conocía la realidad de lo que es mm, conocer al Señor. Y también cuando el joven rico fue a preguntarle a Jesús, cuando le preguntó cómo podía tener la vida eterna, y que también le dijo lo mismo, que vendiera todo y que diera a los pobres y que lo siguiera. mm. Me hizo pensar en esos versículos. Quería Sí. compartir eso. Bueno, buena conexión con el Nuevo Testamento, pero miren por qué Europa, todas las iglesias están vacías. Por esta razón, en que desde la universidad que enseña teología, enseñan lo no convertido, profesores no convertidos. No importa estos profesores si he convertido o no, ellos hasta en la universidad enseña acerca del budismo, por eso no es algo extraño. Estamos hablando mal de la Iglesia Católica, pero también dentro de las universidades de la carrera de teología enseñan estos teólogos protestantes, profesores no convertidos y enseñan teología liberal. Niegan a Cristo, por eso ellos niegan que Jesús es Cristo, niegan que es hijo de Dios, dice que fue un profeta, un hombre. Entonces, en la iglesia, ¿qué poder espiritual va a haber?
y eso hace que la gran apostasía también hubo en áreas también protestantes a través de estas universidades, eh, carrera de teología, pastores, ¿no? ¿Mm? Que sin ser creyente, sin ser eh, convertido, son pastores. Imagínense, ¿no? Eh, es algo, ¿no? Contradictorio, pero ellos, total, no le importa si he convertido o no, son funcionarios públicos, ¿no? Cumplen la función, el servicio y que reciben no de la congregación, sino de la iglesia, sino que reciben del Estado. ¿Mm? Entonces el Estado, 1% de impuesto va dirigido a la iglesia y a los pastores. Entonces de acá de Spener nace, miren, el discípulo se llama Hermann Franke, ¿no? Él también fue profesor, pero a través de los pietistas, a través de esa vida de oración, búsqueda espiritual, el deseo piadoso, experimentó su nuevo nacimiento. Entonces, fundó grupos de estudio bíblico y en torno a la Universidad de Halle promovió el pietismo a toda Europa, ¿no? A toda Europa y además otra vez encendió el fuego actividades benéficas de servicio social y misioneras. Enviaron 60 misioneros a toda Europa, fundó orfanatorios, escuelas y también estableció imprenta. Entonces, de este pietismo, un hombre muy importante se llama Zinzendorf, este conde Zinzendorf, un moravo de Moravia, y de ahí nace esta famosa comunidad de hermanos moravos de Bohemia. Miren, esta zona de Bohemia. Él era conde, era casi terrateniente de toda esta tierra de Bohemia, y muchos de los perseguidos anabautistas que llegaron a Bohemia y él repartió tierra para que estos anabautistas puedan vivir allí y ellos se llamaron los hermanos moravos, ¿m? Los hermanos moravos. ¿M? Y de los hermanos moravos, ¿m? Eh, miren que acá, ¿m? Eh, herencia de Juan Hus, la comunidad Unita Fraturum, unidad fraterna, ¿no? Eran eh, hermanos de fe y la mayoría de los refugiados perseguidos los recibió este Nicolás Ludwig Zinzendorf, el conde de este condado, ¿no? Entonces, le dio tierras y la libertad para ejercer la libertad de culto y eso hizo que en Europa, en el siglo XVII y XVIII, pueda nacer una nueva comunidad de fe que va a enviar misioneros, va a encender el espíritu misionero contemporáneo y allí, influido por estos hermanos moravos, por Zinzendorf, después, como lo que decía Alan, eh, miren, este Charles, este hombre, el fundador de la iglesia metodista, él contacta con los moravos y él también es convertido. Charles Wesley, ¿no? Todos ellos después va a influir con el avivamiento en Inglaterra y también en Estados Unidos. Ahora vamos a ver un video de la vida de Conde Zinzendorf, a ver, y los moravos.
anterior, estuvimos viendo el nacimiento del pietismo. Penner, Frank, la Universidad de Halle, el primer envío de misioneros. Pero ahora quiero contarte acerca de uno de los estudiantes que pasó por la Universidad de Halle. Se llamaba Nicolás Zinzendorf, el conde de Zinzendorf. Este chico desde muy pequeño vivió una devoción muy particular. Ya a los 6 años dirigía reuniones de oración, hablaba de Jesús como su amado y tenía un profundo deleite en escribir poesías y en comprometerse en una vida profunda con Dios. Zinzendorf estudió en la Universidad de Halle. El padrino de su bautismo fue Spener y él fue criado por su abuela, que era una pietista de pura raza, y esto dejó una marca muy particular en la vida de Zinzendorf. Cuando Zinzendorf se casó y se fue a vivir a una de sus nuevas propiedades, se encontró en el camino, en el ingreso hacia su nueva casa, con un grupo de personas que eran totalmente desconocidas para él y que le pidieron refugio. Estas personas se llaman los moravos. Y por la manera que Zinzendorf tenía de entender la vida, automáticamente le dio lugar en sus tierras. Los moravos venían de un país que se llamaba Moravia en aquellos días y estaban siendo perseguidos por causa de su fe. El líder de todo este movimiento se llamaba Christian David. Y este líder los trajo todos hacia Alemania, a estas zonas del conde Zinzendorf, para que pudieran sobrevivir a las persecuciones que tenían en su tierra por causa de su fe. Eran unas 300 y tanto personas las que llegaron allí y se establecieron en las tierras de Zinzendorf. Juntos allí trabajando fundaron lo que se conoce hasta el día de hoy como la comunidad de Hernut. Significa la choza del Señor o el rebaño del Señor. Y esta comunidad es realmente muy particular a lo largo de la historia, porque en este lugar donde era solo un bosque y no había absolutamente nada, los moravos y el conde Zinzendorf construyeron una de las comunidades más radicales, pero también más influyentes en la historia de la iglesia. Y quiero contarte de qué se trató esto. Los moravos eran descendientes espirituales de Juan Hus. Juan Hus fue un pre-reformador. 100 años antes a Martín Lutero, Juan Hus ya estaba hablando de muchos principios de la Reforma. Juan Hus murió en la hoguera, pero su legado espiritual continuó en estas personas. Es interesante cuando busques en Google acerca de Juan Hus que él murió cantando en la pira, él murió adorando. Y todo lo que él sembró en generaciones dio fruto, especialmente en los moravos. A lo largo de 300 años ellos habían huido por un montón de lugares, habían recorrido un montón de tierras buscando refugio y los perseguían, los encarcelaban, los golpeaban. Y esto fue una marca que quedó en ellos. Era un pueblo preparado para lo que iba a venir en los planes del Señor. Cuando se encontraron con Zinzendorf y fundaron este lugar, Hernut, algo aconteció en ese lugar, algo que marcó la historia para siempre. El día 13 de agosto de 1727, ellos lo cuentan en su diario y en sus experiencias, que ese día ellos lo relatan como que el Espíritu Santo cayó sobre la comunidad de una manera inusual y de una manera dramática. Era un grupo muy desunido que venían de diferentes lugares. Sin embargo, ese día el Espíritu Santo cayó sobre sus vidas y a partir de ese día se dan inicio a una reunión de oración, por ejemplo, que duró literalmente 100 años. En principio, 24 hombres y 24 mujeres se comprometieron para orar 1 hora por día y mantener lo que ellos llamaban la vigilia del Señor. Uno de los principios moravos para la vida de la comunidad es que cada uno tenía un oficio, pero cada uno trabajaba mientras otro estaba cubriéndole las espaldas en oración. Esta vigilia del Señor, esta vigilia, este altar de oración, duró literalmente 100 años. Muchos más se fueron añadiendo a esta gran vigilia. Y esto que nosotros hoy conocemos como 24/7, adoración 24/7, ya en 1727 lo estaban practicando los moravos. Entendieron algo del corazón de Dios y lo pusieron en práctica. Ahora, lo notable, yo no quiero llamarte la atención tanto sobre esta vigilia del Señor, que creo que es notable. Lo más notable es las consecuencias que esto empezó a despertar en toda la comunidad. Y una de las consecuencias
más lindas e interesantes es cómo esto influyó en el celo evangelístico y misionero. Los moravos eran un pueblo que no tenían una gran instrucción espiritual, no venían de las universidades, ellos eran un grupo de refugiados que no tenían una gran elocuencia o una gran preparación. Sin embargo, conocían el corazón de Dios y se prepararon desde ese lugar para responder al llamado del Señor. En los próximos años, los moravos empezaron a enviar misioneros a las tierras paganas, a lugares donde no había evangelio, a lugares donde no solo para predicarles a los colonos, sino para predicarles a las personas que habían sido esclavizadas. Sobre esto nos va a comentar un poquitito el doctor Rubén Amestoy acerca de cómo los moravos hacían misiones. Escuchadla. Y las comunidades moravas, con 60 personas en cada congregación, llegaban a sostener un misionero, lo que sería un misionero transcultural, lo cual nos muestra el compromiso que tenía. Hoy nosotros necesitamos aproximadamente, según los expertos en misiones mundiales hoy, nos hablan de que 3.600, aproximadamente 3.600 creyentes de las iglesias sostienen un misionero hacia afuera. Antes, el compromiso de 60 creyentes permitía el sostenimiento de un misionero. Y esos misioneros, a su vez, eran misioneros que se autosostenían, porque tenían cada uno su trabajo. ¿Sí? El caso de varios líderes que tuvieron el tema de las misiones y varias experiencias. Ellos, por el amor que tenían por las personas a las que querían evangelizar, nos muestran el relato de personas totalmente entregadas al Señor. ¿Por qué? Porque lo que hacen es hacerse esclavos, en la isla de San Tomás, ¿sí? Se hacen esclavos para poder entrar a evangelizar a los negros. Y eso nos muestra, ¿sí? Se hacen esclavos, ¿sí? de Jesucristo en este caso, para rescatar almas, rescatar personas que no conocen del Señor, ¿no? Y que la única posibilidad que tenían de predicarle era haciéndose esclavos ellos de los explotadores de él. Tal vez a nosotros estas cosas no nos llamen mucho la atención porque estamos acostumbrados a hablar de estas cosas. Sin embargo, tenés que pensar que en esa época las misiones no se hacían de esta manera. Misioneros eran solamente aquellos que iban enviados por el Estado. El Estado enviaba misioneros y se los enviaba solo para sostener a las iglesias que estaban naciendo en las colonias. Sin embargo, los moravos, grupo de gente que conoció el corazón de Dios y gestionó su vida para responder, para comprometerse y responder a ese llamado, ellos que venían de un contexto de persecución, ellos corrieron hacia las naciones, no solo para predicarle a los colonos, sino para predicarle a los paganos, a los que nunca habían escuchado del Señor. Y su celo misionero fue tan fuerte que en algunos casos morían antes de llegar al destino, en otros se hicieron esclavos para poder predicarle el Evangelio a las personas. Los historiadores nos cuentan lo siguiente: en 20 años, los moravos enviaron más misioneros que todo el protestantismo en 2 siglos. Estas son personas que nacieron y gestionaron desde el secreto con Dios una vida tan radical, un perfume, una dinámica de vida tan hermosa, y cultivaron un perfume con la presencia del Señor que lo diseminaron en todas las naciones. Cualquier libro de historia te va a hablar de Zinzendorf y de los moravos y de cómo ellos transformaron el paradigma de lo que significa hacer misiones. De ahí en adelante vienen los misioneros de la talla de Hudson Taylor, de David Livingstone, pero quiero señalar esto, porque antes no era así. El inicio de este paradigma moderno de cómo ir a las naciones y de cómo hacer misiones nace de un grupo de gente perdidos en alguna parte en Alemania, en un lugar donde había solo árboles y un pequeño bosque. Ahí fundaron una comunidad que afectó literalmente las naciones. En 10 años ya habían enviado misioneros a 10 países distintos, ¿sí? Un grupo de gente perseguida, maltratada, que no tenían recursos financieros, pero que le creían a Dios. En el próximo video te voy a contar del cruce de 2 personas, de un grupo de moravos
y un muchachito recién salido de la facultad. ¿Cómo se encontraron y lo que esto significó para su vida y para la historia de la humanidad? A ver, comentario. A ver, miren, eh, a ver qué le pareció, ¿no? Eh, por eso que la misión moderna y la contemporánea comienza con Zinzendorf y los moravos. Esta comunidad Herrnhut, todavía existe la comunidad Herrnhut que viven juntos, trabajan juntos, y lo importante es que la oración duró 100 años. Cada uno tenía que orar 1 hora en cadena, 24 horas, pero oraron 100 años. Y en 20 años envió más misioneros que toda la iglesia protestante, desde Lutero hasta los moravos, ¿no? Y además, esta pequeña comunidad Herrnhut de los moravos, eh, eh, miren que el legado a través de los moravos fue influenciado Wesley, Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, y después también se influenció a los puritanos, y esta influencia llegó a Estados Unidos y encendió el gran avivamiento, y después Jonathan Edwards, también puritano, y a través de él, en Estados Unidos, muchos jóvenes universitarios, médicos, eh, también eh, personas muy capacitados fueron a toda parte del mundo como misioneros, ¿no? Y después, hasta el día de hoy, esta influencia de Zinzendorf y lo moravo sigue en pie, ¿no? ¿Mm? Por eso, a ver, algo que quieran opinar, que quieran decir, eh, a ver, el Pastor Alejandro, que está, a ver, ver. ¿Mm? Amén, pastor, buenas noches, Dios lo bendiga, Dios lo Sí. bendiga, hermano. Eh, sí, estaba prestando mucha atención a lo mencionado, como Jan Hus, eh, cómo transmitió toda esa fe a los moravos, y la estadística que usted dio, que ellos, eh, o sea, un misionero era sustentado por 60, y hoy cómo se fue por las ramas, por decirlo así, que 3.500 mencionaban para sustentar a un misionero, Mm. y lo de Alemania, que no estaba tan ducho en ese tema en Europa, como es el manejo de un pastor en ese lugar. Y me hacía recordar cuando usted mencionó que estuvo por Estados Unidos, que en Washington eh, so- solamente le daban esa oportunidad, no cualquiera puede estacionar en ese lugar, la capital, y como un pastor se le daba ese reconocimiento para estacionar en aquella capital y en muchos lugares. No, en Nueva York, Entonces, bueno, Nueva York, Nueva Nueva York, York, Nueva York. allí en Nueva York, vieron que eh, eh, no pueden estacionar auto y son carísimos, pero los pastores pueden estacionar en cualquier lugar sin pagar el estacionamiento. ¿Por qué? Porque hay la comunidad, hay un gran respeto, reconocimiento a los pastores por sus labores de servicio, de sacrificio, por eso le dan ese privilegio, ¿no? En Nueva York, ¿no? Y yo una vez fui a Nueva York, y además eh, los lugares más céntricos. Y ahí fui con un pastor y él estacionó en cualquier lugar, y después cuando salimos había un credencial que lo puso adelante del coche, que decía pastor, y bueno, con él recorrimos Manhattan también, ¿no? Miren, Manhattan es el lugar, es infernal para estacionar el auto.
pero ahí también pudimos estacionar y me contó esa idea, eh, ese buen trato de los pastores. Por eso miren que cómo influyó Zinzendorf y los moravos a la misión moderna y contemporánea, ¿no? Los misioneros que fueron podían autosostenerse. ¿Por qué? Porque los misioneros eran autosostenidos y además trabajaban a la par de los colonos y también para llegar a los esclavos, ellos mismos, los misioneros, se hicieron esclavos de los colonos. ¿Mm? Y después de la comunidad Herunhurt, que vivían juntos, trabajaban juntos, allí que la mayoría fueron como misioneros, había un gran fervor. ¿Mm? Eh, la iglesia desapareció. No es que creció, sino que al esparcirse tanto, yendo como misionero, ah, después se quedó poco miembro, ¿no? Poco miembro. Pero la comunidad Herrnhut, la iglesia de Herrnhut sigue en pie, sigue en pie. Después le voy a mostrar un video, ¿no? Pero eh, hemos visto tres, digamos, principio de la comunitariedad es primero la radicalidad, ¿no? Estos moravos fueron muy radicales, ¿eh? Y después la visibilidad, se hicieron muy visibles, influyó poderosamente en la historia, ¿m? Eh, con el nacimiento de la Iglesia Metodista, el avivamiento moderno y contemporáneo en Inglaterra, en Estados Unidos, y después la misión moderna y contemporánea, ¿no? Entonces, miren que eh, eh, por eso hemos visto radicalidad, visibilidad. Tercero, la direccionalidad, ¿no? La dirección no era juntarse entre ellos, tener una iglesia cada vez más grande, no, no. Realmente la dirección que han tomado con de Zinzendorf y los moravos es seguir a Cristo, vivir como verdadero discípulo de Cristo. Por eso ellos, cuando iban como misioneros, tal cual como Jesús había enviado a los discípulos, querían ir de esa forma, ¿no? Entonces, eso vemos que la dirección que han tomado no es el mundo, sino vivir radicalmente el discipulado de Jesucristo. A ver, hasta ahora, ¿alguna opinión que quieran hablar? A ver, el que no habló, a ver, Pastor Héctor, a ver, que diga una palabra. Sí, Pastor Héctor, que diga una opinión. Sí. Sí, sí, lo de la radicalidad es algo muy bueno. Que te decía también de enfocarse en conocer a Cristo, seguir a Cristo y servir a Cristo, sino que no sea solamente en buscar llegar a la iglesia, sino que seguir esta radicalidad de, de enseñanza, de obediencia, de fe, ¿no? Llevar adelante la obra del Señor conforme a su voluntad. Sí, bueno, gracias. A ver, Lucas, que quería opinar. Sí. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Mm, El sábado estábamos hablando con otros chicos de otra iglesia y estábamos hablando justamente de esto de Hechos 2, 44, 42 al 47, ¿verdad? Que es lo que hablamos aquí. Y uno de los hermanos decía que ellos vendían todas las cosas porque ellos pensaban que Jesús ya estaba por venir. O sea, que ya Jesús volvía. Entonces, por eso ellos tenían ese corazón de que Jesús ya llegaba. Entonces, por eso vendían las cosas. Y que hoy en día sabemos
O sea, como que él lo explicaba como diciendo que ellos creían que Jesús ya llegaba, pero como que hoy en día no hace falta que vendamos todo, Mm. y o sea, para mí no es eso. Ellos lo hacían no porque como un acto, una obra como para convencer a Cristo porque él estaba a punto de venir, sino como ellos lo hacían, pues, no sé, con un amor que les salía. Pero esa duda me quedó, no sé si me expliqué bien. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, allí eh, que la primera comunidad de cristianos que oraban juntos, compartían la palabra y después compartían hasta los bienes materiales. eh, Entre ellos, algunos vendieron ¿m? Eh, materiales para ayudar a los necesitados. No era porque Cristo ya venía, sino que la obra del Espíritu Santo, de la coinonía, eh, por eso la comunidad de los moravos, al principio habían venido de diferentes lugares, no se entendían, pero la obra del Espíritu Santo unificó los corazones, ¿no? Entonces, en esa unidad espiritual, en esa coinonía de la obra del Espíritu Santo, voluntariamente vendieron para ayudar la necesidad de otros. ¿Mm? Porque la coinonía es compartir, compartir. Compartir en griego es koinonía. ¿Mm? Entonces, eh, semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver el tema de la triple coinonía. Es coinonía espiritual, es vertical, es con Dios, y después horizontal es entre los hermanos, pero en la parte espiritual también material, incluye lo material y lo social, ¿no? Por eso cuando hay un gran obrar del Espíritu Santo, como los pietistas, no solamente oraban, hacían estudio bíblico en esa coinonía vertical con Dios, sino que también se reunían en casas, compartían comidas y también ellos querían compartir el Evangelio a los paganos, enviando misioneros y también en lo social, fundando orfanatorios, comedores, atendiendo a lo pobre y los necesitados, ¿no? Por eso, miren que en contra de la obra del Espíritu Santo es la obra de Satanás, de Babel, ¿no? Donde hay dispersión, en que no entiende uno al otro, ¿no? Corazones divididos. Y allí, como fruto o algo visible, la manifestación de Babel es el egoísmo, ¿no? El yo. Entonces, no va a haber el compartimiento, coinonía. Entonces, de ahí el egoísmo lleva a devalorizar, a menospreciar a los pobres. Pero los anabautistas que ayudan a los pobres para que haya igualdad, ¿no? Haya paz, justicia, viene de la obra del Espíritu Santo, es decir, de la obra de Dios, más específicamente de la coinonía del Espíritu Santo, ¿no? ¿Está bien? ¿Mm? Bueno, Alan, que levantaste la mano. Sí. Justamente quería Mm. agregar lo de la Torre de Babel, Mm. que la Torre de Babel vino a dividir y en el Mm. día del Pentecostés Mm. el Espíritu Santo trajo unidad. Claro. Mm. De que el Espíritu Santo trae la verdadera coinonía por el Sí. hecho de que el fruto del Pentecostés fue unir a todas las naciones, traer Sí, unidad a la gente. entonces no solamente une las lenguas, hace que entiendan todo, unen los corazones y los corazones unidos
comienza a tener misericordia, compasión también, coinonía, ¿no? Coinonía del Espíritu Santo, compasión hacia los débiles, hacia los pobres, hacia los necesitados. Por eso hubo voluntariamente eso para ayudar, ¿no? A los necesitados y a los pobres. Por eso un líder carismático que dice que vendan todo, traigan a mí, a la iglesia, yo no creo que sea obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿No? No creo. Sería obra de la secta, de Satanás, ¿no? De satisfacer el ego del líder sectario, y eso no es sano, pero creando una comunidad como Herrnhut, eh, ¿no? En torno a Zinzendorf, que la tierra eran de él, de su condado, pero él regaló esta tierra para que puedan vivir los moravos, ¿no? Eso nace de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo Zinzendorf, también siendo un pecador, cómo va a regalar gratuitamente, abrazando a estos moravos perseguidos, refugiados, dándole la tierra? Y bueno, todos tenemos el egoísmo, amor al dinero, ¿no? Pero él, eh, que esa obra de dar lugar a los refugiados, a los perseguidos, es realmente una obra del Espíritu Santo, la obra que Dios estaba haciendo en su vida y en su corazón. Por eso fue posible esto, que es una obra contracorriente, como dice Juan Driver, ¿no? Contracorriente, ¿no? Todos quieren eh, acumular más bienes, ¿no? Pero Jesús, como decía que Jesús le dijo al joven rico, vende todo y ayúdalo al pobre, ¿no? Esa fue la palabra de Jesús. Por eso que Conde Zinzendorf quiso seguir ese modelo. ¿Mm? Eran sus tierras, pero él lo dio a estos refugiados para que puedan vivir, y después dándole la tierra no es suficiente. Allí los ayudó a construir sus casas, también trabajó juntos, por eso nace esta comunidad Herrnhut, que hasta el día de hoy, después de 500 años, sigue en pie en Moravia, en Checoslovaquia. Miren, es obra del Espíritu Santo. ¿Mm? 50 años puede ser, pero 100 años también, pero no es su obra humana, sino es netamente es obra del Espíritu Santo, de Dios. Por eso que a los siglos se mantiene esto que comenzó de la obra del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Entendiste? ¿Entendió? A ver, Alan, que quería hablar algo. Sí. ¿Mm? Por eso, ¿Cómo, sí, sí, cómo era el nombre de la comunidad para anotar? Herrnhut, ¿Cómo se Herrnhut. escribe Ger? A ver, acá yo lo escribo. Ah, bien. Sí. Si quieren, sí. Acá, comunidad Herrnhut, fundado por Conde Zinzendorf, ¿no? ¿Mm? Por eso que la semana pasada hemos visto de la comunidad Bruderhof. Bruderhof también el modelo es esta comunidad Herrnhut, ¿no? ¿Mm? Pero el fundador fue el pastor Arnold, pero no fue como Jim Jones, este líder carismático, le dijo a los pobres seguidores que vendan todo, vendió todo, lo llevó a él, y con todo el dinero él lo llevó a las Guayanas, y después los envenenó y lo mató a todos. ¿Mm? No duró esa comunidad de Jim Jones ni 30 años, ni 50 años. ¿Mm? Era para su egoísmo, para su beneficio propio. Pero aquí, desde el conde Zinzendorf,
y después el pastor Arnold, él mismo, por la obra del Espíritu Santo, vivió la coinonía espiritual, después mental y hasta material, ¿no? Entonces, esa es la triple coinonía, ¿no? Triple coinonía, y a veces nosotros decimos que tenemos buena coinonía. Sí, la obra del Espíritu Santo automáticamente une los corazones y después produce estos frutos de coinonía. Como hemos visto cómo a esta comunidad de Herford al principio hubo problemas, peleas, pero hubo un poderoso obrar del Espíritu Santo y después unificó a ellos y comenzaron a trabajar juntos, a vivir juntos y luego cada 60 personas enviaba y sostenía un misionero. ¿Está bien? Ya es la hora, así que seguimos